Vamos a ver que en la estadística hay, en las variables aleatorias, hay elementos que son fundamentales, elementos que son característicos, que se cumplen en todas las variables discretas. A saber, primer elemento a tener en cuenta, ¿sí? Primer elemento a tener en cuenta. La función de probabilidad puntual siempre tiene que ser un valor de probabilidad, o sea, mayor o igual que 0, ¿sí? Para todo valor de R tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Puede ser 0? Sí. Cuidado. ¿Puede que una variable aleatoria tenga probabilidad igual a 0? Sí. Esto es lo que uno tiene que entender. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y la segunda condición para que exista, ¿sí?, una probabilidad, una función de probabilidad, es que la suma de todas las probabilidades, desde el mínimo hasta el máximo, ¿cuánto tiene que valer? 1. Esto es fundamental. Esto es lo que se llama regla fundamental de las variables aleatorias discretas. Regla fundamental de las variables aleatorias discretas. ¿Entendido? Y justamente para parafrasear lo que habíamos dicho, los pares ordenados que están acá, ¿sí?, R, P de R, son los que se definen como distribución de la variable aleatoria. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria. ¿Está claro o no? Bueno, entonces vamos a empezar con las características generales de la variable aleatoria, ¿sí? Ahí ustedes tienen, o acá tenemos, los dos ejemplos, ¿sí?, que habíamos puesto en el pizarrón. ¿No? El ejemplo de tirar un dado no equilibrado, ahí lo tienen, arriba, acá tenemos tirar un dado no equilibrado, un supuesto, y acá estamos tirando dos dados equilibrados. Dos dados equilibrados. ¿Entendido o no está entendido? Dos dados equilibrados. Esto es absolutamente válido. Yo puedo hacer el supuesto que el dado no está equilibrado, como dice arriba, o puedo hacer el supuesto que el dado está equilibrado, como dice abajo, y que los dos dados que tiro están equilibrados. ¿Está claro o no está claro? Bien. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es justamente que esto se puede graficar. A esto se lo llama justamente, ¿no?, el modelo de comportamiento. Cuando uno habla de modelo, está hablando de algo gráfico. Entonces ahí tenemos el modelo. Mira, este es el comportamiento de un dado equilibrado. Acá tenés el comportamiento de un dado equilibrado. Todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Qué pasa si todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrencia? El polígono de probabilidades, que es este rectángulo, me confiere lo que se llama modelo de comportamiento. ¿Esto qué significa? Que esta variable tiene un comportamiento rectangular. Así se llama. Comportamiento rectangular. ¿Sí? O también se llama comportamiento uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia. O sea, comportamiento rectangular o comportamiento uniforme. Fíjate vos que en la suma de las caras de dos dados, no tengo un comportamiento rectangular. ¿Cómo lo tengo el comportamiento? Triangular. ¿O no? A este tipo de variables se las llaman variables de comportamiento triangular. ¿Sí? Y acá no es uniforme, porque acá las probabilidades son distintas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate qué interesante que esto es una triangular simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque tengo un eje de simetría. Fíjate vos que acá tengo un eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí?
¿Y qué pasaba en los conjuntos simétricos? ¿Se acuerdan? Que vimos en el procesamiento de datos. Si el conjunto es simétrico, ¿qué pasaba en el punto de simetría? ¿Qué ocurría en el punto de simetría? Que en este caso es 7. ¿Lo ven que es 7 o no? ¿Qué pasa en el punto de simetría? Ahí van a coincidir los 3 valores de tendencia central. Los 3 valores de tendencia central. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Da? Moda, mediana y lo que sería promedio, que para las variables aleatorias no se llama promedio. Se llama de otra manera. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con los valores característicos. Es interesante que la mayoría de los valores característicos de una variable aleatoria, en este caso discreta, tienen los mismos nombres que vimos en el procesamiento de datos. ¿Está? Lo mismo. Vamos a empezar con la moda o el modo. La moda o el modo. Es el primero que está ahí arriba. La moda o el modo. Ahí está. Moda o modo. Moda o modo es el valor de la variable que tiene probabilidad máxima de ocurrencia. Es la probabilidad de ocurrencia de ese valor tiene que ser máxima. Probabilidad de ocurrencia máxima. ¿Está claro o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a ir al pizarrón. Si vamos a la primera variable, que era el número que sale al tirar un dado, la primera variable, R, P de R, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, no tiene moda. ¿Estamos de acuerdo? Es amodal, no tiene moda. ¿Sí? Porque todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos de acuerdo o no? En cambio, en la segunda variable, o en el segundo ejemplo, que era la suma de las caras de 2 dados, ¿sí? Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Habíamos dicho 1 en 36, 2 en 36, 3 en 36, 4 en 36, 5 en 36, 6 en 36, 5 en 36, 4 en 36, 3 en 36, 2 en 36 y 1 en 36. Acá sí hay moda. ¿Y cuánto vale la moda? 7. El que tiene máximo valor es 7. Fíjate vos que en este ejemplo la moda es amodal, no hay moda. En cambio en este ejemplo la moda es 7. Que coincide con lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Si la variable tiene un comportamiento simétrico, en el punto de simetría 7, ahí va a estar la moda, ¿o no? Ahí está cómo se cumple, ¿no? ¿Entendido o no está entendido? Bien, vamos al otro concepto, concepto de mediana o valor mediano. Vamos a ir otra vez a la pantalla de acá, ¿sí? Mediana o valor mediano, mediana. Para determinar la mediana en una variable aleatoria discreta hay que seguir un procedimiento, ¿no? Igualmente el concepto básico es el mismo que en variable en procesamiento de datos, o sea, se supone que la mediana es el que divide 50% para un lado, 50% para el otro.
Pero en una variable discreta puede haber problemas para determinar la mediana. Entonces hay un procedimiento. El procedimiento dice que el valor de la variable, que se cumplan las dos condiciones. Hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Vamos al pizarrón. Primera condición es que mediana es un valor, seguro que es un valor, pero la primera condición es que la f del valor anterior a la mediana tiene que ser menor o igual a 0,5 y el f del valor de la mediana tiene que ser mayor o igual que 0,5. Y acá viene un problema. ¿Qué es f? ¿No? Porque f todavía no lo vimos, ¿o no? El procedimiento dice esto, pero ¿qué es f? F es otra función de probabilidad, que no lo di porque ahora tiene sentido. ¿Qué función de probabilidad es f? F es la función de distribución, de probabilidad acumulada izquierda. Es como la frecuencia acumulada izquierda que vimos en procesamiento de datos. Nada más que acá referido a la probabilidad. Es una función de probabilidad. Y esta función, ¿qué va a calcular? La probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión sea menor o igual que R. Menor o igual que R. Menor o igual que R. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Eso es lo que va a calcular. O sea que yo podría calcular en esta variable los f de R, ¿o no? F de R. ¿Cómo serían los f de R en esta variable? Sería, ¿no? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 y 1. Y en esta variable, ¿cómo sería? Calculamos, ¿no? ¿Cómo sería en esta variable? Sería f de R. Sería 1/36, 3/36, 6/36, 10/36, 15/36, 21/36, 26/36, 30/36, 33/36, 35/36, 1. Ahí tenés la función f. Pero hay otra función de probabilidad que aprovecho y la doy ahora, que es la g. La g de R, que es la función de distribución de probabilidad acumulada derecha. Y como función, ¿qué va a calcular? La probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión sea mayor o igual que R. Mayor o igual que R. Y hago una aclaración al respecto. Toda función de probabilidad incluye el valor de la variable. El f de R incluye a R. El g de R incluye a R. ¿Sí o no? El f de R incluye a R y el g de R incluye a R. ¿Estamos de acuerdo o no? Y podemos también calcularla, ya que estamos, la podemos calcular, ¿o no? G de R acá sería 1, 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, 1/6. Acá, ¿cómo sería la G de R? G de R sería 1, 35 en 36, 33 en 36, 30 en 36, 26 en 36, 21 en 36, 15 en 36, 10 en 36, 6 en 36,
3 en 36, 1 en 36. ¿Está claro? Bien. Estas son funciones de probabilidad. Entonces vamos a aplicar la regla para la mediana, ¿no? A ver, vamos ¿a cuál ejemplo quieren ir? Vamos al de los dos dados. Vamos a determinar la mediana. ¿Sí? Yo agarro el f de 2, el primer valor de la variable. F de 2 es menor a 0,5. Fíjate que vos qué interesante. Se cumple esta condición y tenemos que ver si se va a cumplir esta. ¿O no? Pero el f de 3 sigue siendo menor a 0,5. Se sigue cumpliendo la primera condición. Se tienen que cumplir las dos condiciones. El f de 4 es menor a 0,5. El f de 5 es menor a 0,5. El f de 6 es menor a 0,5. Lo estoy mirando acá. F de 6, 15 en 36 es menor a 0,5. Y pasamos que al f de 7 es mayor a 0,5. Y ahí paro. Porque llegué, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué llegué? Mirá qué interesante. El f de 7 menos 1, que es 6, ¿estamos de acuerdo que 7 menos 1 es 6? El f de 7 menos 1 es menor a 0,5. Primera condición. Primera condición. Y el f de 7 es mayor a 0,5. Segunda condición. ¿O no? Entonces, ¿en qué número se cumplen las dos condiciones? En 7. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Estamos? En 7. Por lo tanto, puedo garantizar que la mediana es 7. La mediana es 7. Que sería lógico, ¿no? Porque por lo que habíamos visto. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Vamos a hacer para el primer ejemplo. Empezamos, ¿no? Para el de un dado, El f de 1 es menor a 0,5. El f de 2 es menor a 0,5. Y el f de 3 es igual a 0,5. Y ahí paro. Porque se cumplió las dos condiciones, ¿o no? ¿Sí? A ver cuáles son las condiciones. Estas, el f de 3 menos 1 es menor a 0,5. Primera condición. Y el f de 3 es igual a 0,5. Segunda condición. Por lo tanto, podríamos decir que la mediana es 3. Y es lógico, fíjate vos. ¿Qué probabilidad hay de estar por debajo o igual que 3? 0,5. O sea que el 50% de los valores a futuro, ¿qué deberían ser? 3 o menos, ¿o no? Porque es lo que dice acá, ¿o no? Es lo que dice acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Es lo que dice el supuesto, todavía hay que probarlo, ¿no? Pero mira qué interesante, mira qué interesante. El f de 4 es mayor a 0,5. Ah, entonces para un momento. ¿Por qué? Porque fíjate vos que el f de 4 menos 1 es igual a 0,5. Primera condición. Y el f de 4 es mayor a 0,5. Segunda condición. O sea que hay dos números que cumplen con esa condición, ¿o no? Entonces la mediana, ¿qué va a ser? 3 y 4. Y lo puedo garantizar, por supuesto, mira acá. Si yo digo que el 50% de los valores a futuros, probabilidad, ¿sí?, van a ser 3 o menos, también estoy diciendo que el 50% de los valores a futuro van a ser 4 o más, ¿o no? Entonces tengo un 50% de valores 3 o menos y otro 50% de los valores 4 o más. Hay dos medianas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Entendido? ¿Está claro o no? Ahí tenés la aplicación, ¿sí? Y nos queda un valor de tendencia central, que es lo que vamos a ver, ¿no? Volvemos otra vez a la pantalla, ¿no?
el valor que nos queda de tendencia central es lo que se llama esperanza matemática o valor medio. Esperanza matemática o valor medio. Jamás promedio. Esperanza matemática o valor medio. Jamás promedio. ¿Está claro? También se lo suele denominar valor esperado de la variable aleatoria. Vamos a definir qué es una esperanza matemática. Vamos a definir qué es una esperanza matemática. Está ahí en la filmina, pero bueno, vamos a definirlo oralmente. ¿Sí? La esperanza matemática o el valor esperado va a ser, o es, mejor dicho, es el valor que toma el promedio después de infinitas observaciones. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Acá está. El promedio de la variable aleatoria después de infinitas observaciones. Y ahí está el secreto de la estadística proyectiva. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo acá? A ver. Si yo tiro la variable, supongamos, tomemos el ejemplo del dado. El dado. Yo si tiro el dado infinitas veces y anoto los resultados de esas infinitas observaciones, ¿voy a poder promediar esos resultados o no? Sí, los puedo promediar. O sea, sumo todos los valores, lo divido por la cantidad y me va a dar un promedio, ¿o no? Bueno, lo que te estoy diciendo, y ahí está lo interesante, es que yo te puedo calcular ese promedio antes de tirar el dado, sin necesidad de observar el dado. ¿Está claro o no está claro lo que estoy diciendo? ¿O no? Te estoy diciendo, che, mira, ese valor promedio que vos obtendrías después de infinitas observaciones, yo te lo voy a calcular sin necesidad de tirar infinitas veces el dado. ¿Está claro o no? Y a eso se lo llama esperanza matemática. Y justamente, ¿por qué se lo llama esperanza matemática? Porque es lo que yo espero que ocurra, y vamos al pizarrón, si se cumple este supuesto o este supuesto. ¿O no? O sea, si se cumple este supuesto, el valor promedio a futuro va a ser tanto. ¿Estamos de acuerdo o no? Y a eso se lo define esperanza matemática. ¿Está claro o no está claro? ¿Y cómo se calcula la esperanza matemática? Bueno, muy sencillo. Vamos a poner la ecuación y después la vamos a referenciar a estos dos ejemplos. ¿Sí? ¿Está? Vamos a decir que la esperanza matemática de una variable, que se escribe como función matemática, esperanza matemática de la variable, E de R, ¿no? O también, la mayoría de los autores lo definen con una letra griega, mu. Mu es una letra griega, es la M minúscula griega, mu, ¿sí? Esta letra es mu. Es la letra, la M minúscula griega. Así se escribe, ¿no? Es igual a la sumatoria desde el mínimo valor de la variable hasta el máximo de los R por P de R. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en este caso, voy a hacer 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto. ¿Sí o no? Y en este caso me está dando la esperanza matemática, o sea, mu, me está dando 21 sextos, o sea, 3,5. Es lógico este valor, ¿no? A ver, pensemos. Si yo digo que el dado está equilibrado, ¿dónde va a estar el punto de equilibrio? Entre 3 y 4, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es lógico, ¿o no? ¿Sí o no?
En este caso, ¿cómo sería la esperanza matemática? O sea, mu. Y va a ser 2 por 1 en 36, más 3 por 2 en 36, más 4 por 3 en 36, y así sucesivamente. Bueno, hago toda esa cuantita y esto me da exactamente igual a 7. 7. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí tenemos, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio. En toda distribución simétrica, en el punto de simetría, ¿quiénes van a coincidir? Moda, mediana y, en este caso, esperanza matemática. No se llama promedio, se llama esperanza matemática. Y acá viene el dilema. ¿El dilema cuál es? ¿Y esto es estadística? Sí. ¿Y de qué me sirve si partí de un supuesto? Justamente, ahí está el secreto. El secreto está que yo parto de este supuesto, tomemos un dado. Yo parto de este supuesto. Este supuesto dice que el dado cómo se comporta. Porque justamente esto me confiere el comportamiento del dado a futuro. ¿Cómo se va a comportar el dado a futuro? ¿Sí o no? El comportamiento, ¿sí? El modelo de comportamiento. Yo acá estoy suponiendo que el dado está equilibrado. Si el dado está equilibrado, cuando usted lo use, ¿qué va a tener que observar? Que no tiene que haber moda. ¿Qué significa eso? Que si usted tira el dado, no puede haber valores que se repitan con mayor frecuencia que otros. ¿Me entiende o no? Si usted está detectando que hay valores que se repiten con más frecuencia que otros valores, ¿qué es lo que falla? ¿La estadística? No, el supuesto. Ahí está. Eso es lo que me permite la estadística. Ahí está, ese es el supuesto, ¿o no? A ver, llevémoslo esto a la vida legal, ¿sí o no? El juez, cuando usted se presenta o lo presentan a usted ante el banquillo de acusados, ¿el juez puede suponer cualquier cosa? No, hace un supuesto, ¿o no? ¿Qué supone el juez? ¿Y usted cómo es? Inocente, ¿o no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se le pruebe lo contrario. Ahí está la estadística. Yo parto de la inocencia, usted es inocente. El devenir de los acontecimientos, ¿qué me va a demostrar? ¿O qué me va a refutar? ¿Sí o no? Me va a demostrar o a ratificar o rectificar el supuesto realizado, ¿o no? Si se presenta un testigo diciendo que no, este señor es un porque no, porque es así, asá. Bueno, perfecto. Aparece otro y me dice, bueno, no es tan así, ¿correcto? ¿No? Y aparece otro y dice, no, nada que ver, ¿o no? Ya automáticamente, ¿qué pasa? Hay duda razonable, ¿o no? Ahora, si todos opinan lo mismo, ¿o no? Si todos opinan lo mismo, ya está, ¿o no? O ratificás o rectificás, ¿sí?, tu supuesto, ¿o no? O sea, uno con la opinión instantánea e inicial de algo no puede quedarse. Para eso necesita la estadística. La estadística me permite corroborar o rectificar los supuestos realizados. Yo no puedo con la primera impresión decir, esta persona es no mala. ¿Está claro? O tampoco puedo opinar de una persona por lo que dice una persona. ¿Sí? Porque hay toda una trayectoria de la vida de la persona que entra en juego. Si la persona toda su vida fue un delincuente, bueno, es poco probable que ahora sea un angelito de Dios, ¿o no? Ahora, si el tipo toda su vida tuvo una vida intachable, por lo que dice una persona voy a decir que es un delincuente. ¿Entendido o no está entendido? Lo que quiere la estadística. La estadística no niega que usted parta de este supuesto. Parta del supuesto. Muy bien, yo partí de este supuesto, tiro 2 dados y observo que la moda no es 7. Observo que la mitad de las veces no sale 7 o menos y la otra mitad de las veces sale 7 o más.
Y lo que observo es que los datos que voy obteniendo, o sea, los números que voy obteniendo cuando tiro los dos dados, no me están dando un promedio parecido a 7. Chao, listo. Los dos dados que está tirando usted no están equilibrados. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Qué es lo que hace la industria? ¿La industria qué hace? Hace esto. O sea, dice, bueno, perfecto. Yo elegí a este proveedor porque creo que es bueno. Entonces me va a entregar un lote porque creo que es bueno. ¿O no? ¿Sí? ¿Entendido? Y yo lo reviso así nomás porque estoy seguro que es bueno. ¿O no? Entonces lo llevo a la producción. Y en la producción empiezan a haber problemas. ¿O no? Entonces ya automáticamente, ¿qué está ocurriendo? ¿O no? No es que la producción está haciendo las cosas mal, sino que el producto que yo pensaba que era bueno, no es bueno, ¿o no? Entonces, justamente el devenir de los acontecimientos me va a permitir a mí refutar ese supuesto que yo tenía, ¿o no? Eso es estadística. Pero para eso hay que hacer estadística, ¿o no? Porque yo que sé cuáles son los valores que van a venir en el futuro, o que deberían venir en el futuro, si no hago estadística. Si yo no hago estadística, ¿puedo saber que en un dado hay amodalidad? No. ¿Puedo saber en un dado que el 50% de los valores van a ser 3 o menos y el otro 50% de los valores van a ser 4 más? No. Entonces la estadística me está diciendo, si el dado está equilibrado, tiene que ocurrir esto. No ocurre eso. Chao, el dado no está equilibrado. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. ¿Entendido o no está entendido esto? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, esto es estadística proyectiva. ¿Sí o no? Nosotros lo que hemos visto hasta ahora son los valores de tendencia central. O sea, la moda, la mediana y lo que vendría a ser el promedio para el procesamiento de datos, acá lo llamamos esperanza matemática. ¿Qué nos faltaría ver? Los valores de dispersión, que son muy importantes en las variables aleatorias, pero esto lo vamos a ver en otro momento.